Primero, como moderador, tengo que presentar, como no, a mis compañeros de mesa. Después, bueno, introduciremos a algunos temas para ir charlando, para ir comentando, y después, antes de acabar, tendremos un pequeño espacio para que vosotros, público aquí presente y experto en este tema, podáis, si queréis, hacer alguna pregunta a cualquiera de los aquí presentes, ¿de acuerdo? Entonces, dicho de esto, empezamos por la tarea del moderador, que es presentar a sus compañeros de mesa. Esto no penséis que ha sido nada fácil, porque realmente son personas con una trayectoria profesional y una experiencia impresionante en el mundo sanitario, y yo hubo un momento que pensé, simplemente con decir el nombre ya casi todo el mundo los va a conocer, pero como esto se va a transmitir por la web, y la web es nivel mundial, pues voy a tener que presentarles por si hay alguna parte del mundo que no os conozca. También les dije a ellos que su currículum, que lo resumieran, porque, insisto, tienen unos currículos muy amplios, y sobre ese resumen pues he tenido la obligación de volver a resumir. Y entonces esto es un poco como las películas, no sé si os acordáis, en los años 60, donde había una censura, en donde, por poner un ejemplo, no sé si os acordáis la película esta de Paul Newman y Elizabeth Taylor, La gata sobre el tejado de Finn, que ya vino a España recortada y censurada, y aún aquí se volvió a censurar. Pues esto es un poco lo que voy a hacer yo con sus currículos. Ya vinieron breves y encima yo los voy a recortar un poco más. Bueno, comienzo, si os parece, con Sonia. Sonia es médico, estudió en la Universidad de Valladolid y hizo la especialización aquí en La Paz en Medicina Preventiva y Salud Pública. Trabajó en el Hospital de la Cruz Roja en temas de calidad y llegó, bueno, pues allí ya fue su directora médico. Luego fue directora médica en el Hospital Infanta Sofía. Trabaja en el Ministerio, en la Subdirección General de Calidad y Cohesión. Después, otra vez vuelve a la Dirección Médica, Hospital Puerta de Hierro, y luego ya en el equipo del Gregorio Marañón, donde fue directora médica, subgerente y gerente. Y dentro de unos días va a hacer su segundo cumpleaños, es así. Dentro de bien poquito, como por la semana que viene, más o menos así. Yo creo que salió publicado el 26 de enero del 23. Sí, efectivo en febrero. Efectivo fue en febrero, pero bueno, va a hacer su segundo año. Bueno, este más o menos es el resumen cortado y recortado de Sonia. A mi derecha tengo a Manuel Molina Muñoz, y recortar su currículum sí que es complicado, porque es una persona también con amplísima trayectoria en el mundo de la sanidad. Fijaros, ya en el año 87 aprueba las oposiciones y entra a formar parte del Cuerpo Sanitario de la Seguridad Social como inspector médico en Fuenlabrada, su primer trabajo. Después pasa de jefe de área en Fuenlabrada, 2 años más tarde, en 89. Luego, en 97, pasas a ser el coordinador provincial de inspección. Sigue un par de años más tarde como... esto era difícil, subdirector general de coordinación administrativa. Caray con el nombre. Luego, bueno, el InSalud se traspasa y, como no puede ser de otra manera, una persona con esta trayectoria, pues el director general de calidad e inspección. Luego pasa unos años en un puesto, yo creo que realmente bonito para aquella época, que era el gerente de la agencia antidroga, el delegado autonómico del plan de la droga, ¿no? Antidroga. Y después vuelve como director general otra vez, pero de ordenación e inspección. En el 2015, lo voy a decir bien, viceconsejero de Sanidad, aquí en la Comunidad de Madrid. Y en el 19 ya pasa a ser el director gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Él es médico y estudió en Granada, en la Universidad de Granada. Más o menos, también currículum súper recortado, censura, traca. Me voy con Daniel de Vicente. Él es farmacéutico, estudió aquí en Madrid, en el CEU San Pablo,
de Madrid. Y bueno, es como si dijéramos la cara de la mesa que representa a los pacientes. Él es vocal, miembro de la Junta Directiva de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Es también miembro de la Junta Directiva de Eurodis. Sí. Eso es que es la Organización Europea de Enfermedades Raras. Y presidente de la Asociación del Déficit de esfingomielinasa ácida, enfermedad Niemann-Pick. Y bueno, es una persona también de amplio reconocido a nivel europeo porque trabaja en un montón de comisiones y comités europeos, y aquí también en España forma parte de la Comisión del Impact del Instituto de Salud Carlos III. Y creo que detrás de mí, exactamente detrás de mí, está Miguel Ángel Calleja Hernández, que bueno, que también es otra persona con una amplísima trayectoria. Él es de Granada, estudió farmacia en la Universidad de Granada y bueno, hizo su periodo de formación FIR en el Hospital Virgen de las Nieves, y después, cuando acaba, empieza a trabajar en los hospitales de Córdoba, primero en el Infanta Margarita, luego en el Reina Sofía, y luego vuelve a Virgen de las Nieves en el año 2006, si no lo digo bien, sonríe como si fuera el 2006, hasta el 2016 que vuelve a su hospital, Virgen de las Nieves, donde ya es jefe de servicio, y a partir del 16, bueno, pues se va como jefe de servicio al Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Tiene una amplísima trayectoria también docente, con colaboraciones con las universidades de Milán, de Londres, de Nueva York, y en actividad investigadora ha realizado un montón de proyectos de investigación europeos que, cuando lo estuve leyendo, decía yo, pues casi es mejor nombrar los países de Europa que no ha colaborado, que con los que ha colaborado acabaría antes, y también ha colaborado con investigación en Estados Unidos, Latinoamérica, y curiosamente con Arabia. Sí. Bueno, el caso es que estos son los 4 ponentes de esta mesa, y antes Carlos Lorenzi ya nos avanzaba un poco en la definición de humanización, pero lo que vamos a hacer para alinear nuestros pensamientos, como decían los griegos, antes de hablar de un tema, antes de discutir sobre un tema, vamos a ponernos de acuerdo y conceptualizar ese tema. Entonces, nosotros a nuestra mesa nos toca hablar de la humanización asistencial. Antes se definió la humanización, pero nosotros vamos a tratar de definir, ponernos de acuerdo nosotros sobre lo que vamos a hablar, que es humanización asistencial. Por lo tanto, la primera pregunta que yo les traslado es, desde su perspectiva, desde su visión, desde su experiencia, cómo pueden definir a lo que ellos entienden, y luego vamos a hacer una definición común, sobre humanización en el terreno asistencial. Así que comenzamos. Sonia, humanización asistencial. Vamos a definir concepto. En primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad, tanto a Redacción Médica como a los Biocris y a todas las personas que han colaborado en esta jornada, porque yo creo que es un marco muy interesante de poder escuchar a compañeros, en este caso a los compañeros de la mesa, que además es un placer poder volver a coincidir contigo, con Manolo, también contigo, y con todos los que estáis aquí y bueno, todos los que van a intervenir, ¿no? Pues la verdad es que darte la oportunidad de reflexionar durante unos días, ¿no?, para prepararte la charla y hablar de lo que se considera humanización, ¿no?, y reflexionar desde el punto de perspectiva de la asistencia sanitaria, que es lo que realizamos nosotros día a día, ¿no?, en los grandes hospitales como el Virgen del Rocío o el mío, y reflexionando un poco cuál sería para mí un concepto que podría englobar todo lo que es la humanización, lo que considero yo que es la humanización, es la colaboración entre profesionales y pacientes en un marco de confianza y transparencia para integrar las necesidades y expectativas que tienen los pacientes con nuestra propia visión como profesionales. Yo creo que es lo que para mí sería la humanización de la asistencia sanitaria, ¿no? Esa colaboración en un marco de confianza y transparencia, ¿no? Porque muchas veces la palabra humanización, pues de tanto usarla como ocurre en otras ocasiones, termina siendo un poco denostada, y habría que hablar también de un humanismo sanitario, ¿no? Entonces, esa colaboración que es más fácil de entender, ¿no?, y confianza y transparencia entre las necesidades y expectativas que nuestros pacientes
nos dicen que tienen y lo que el profesional sanitario también necesita y espera, ¿no?, a la hora de atender a los pacientes, en este caso con enfermedades raras o con cualquier otra patología, ¿no? Muy bien. Confianza, transparencia, colaboración. Manuel. Nada, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Y nos ha recortado, ya no tengo más, ¿eh? No. Y gracias, por supuesto, también a Redacción Médica y a los patrocinadores, a Biocris, pues permitirnos, ¿no?, juntarnos aquí, no solamente por conocimiento, también nos une amistad, ya nos vemos con frecuencia porque estamos también bastante implicados en todos los programas de difundir, que es un tema importantísimo, en el tema de enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, que como ha comentado la directora general Celia, no solamente tiene que trascender entre los profesionales, sino también en la sociedad. El enfoque de este primer planteamiento, nos hace Jorge, pues realmente es discernir entre lo que es la humanización en general, donde hay múltiples factores, y centrarnos en la humanización en el ámbito asistencial, ¿no? Yo creo que ahí hay una serie de puntos fundamentales, como es el tema que ya se ha contado, la singularidad de estos pacientes. Hay que tratarles de forma individualizada porque tienen características muy diferentes entre unas patologías, otras, un entorno social, un entorno incluso de acceso sanitario. Por lo tanto, es importantísimo la individualización en el tratamiento, como instar a su participación también en el propio proceso. Luego, fundamental, como ya han comentado, la coordinación y la continuidad asistencial. Hay dos temas fundamentales, que es la coordinación entre niveles, y no solamente en el ámbito sanitario, sino también con el social, con el de protección, el educativo, que es trascendental en estas personas, que normalmente estamos hablando de niños, bebés, niños, personas jóvenes generalmente, y luego pues el impulso de las consultas multidisciplinares, total comunicación entre profesionales para poder hacer el seguimiento de estos pacientes. Es importante que esté concentrado, luego, bueno, en el siguiente punto hablaremos también de los CESUR, pero bueno, el establecer centros de alto conocimiento, alto rendimiento y alta eficiencia, sin que eso suponga en ningún caso limitación en la accesibilidad de los pacientes. Información y apoyo a estos pacientes por la incertidumbre, la demora en diagnósticos, las faltas de tratamientos, pues también requiere no solamente el apoyo, la información transparente permanente sobre su propia patología, sino también ese apoyo psicológico que, bueno, que actualmente muchas de las entidades lo pueden y lo están prestando y no están haciendo una actividad complementaria al propio sistema público en ese apoyo a través de las distintas asociaciones de pacientes. Y luego, pues, fomentar esa participación activa de todos los implicados, profesionales, pero también, por supuesto, los pacientes. Muy bien, perfecto. Entonces ha quedado claro: equipo multidisciplinar, participación de paciente, apoyo psicológico, emocional, concentración en experiencia y le sumamos colaboración, confianza. Vamos construyendo el concepto de humanización asistencial. Daniel, desde la perspectiva del paciente. Muy bien. Bueno, me sumo a los agradecimientos por habernos invitado, lógicamente, a participar, como no puede ser de otra forma, ¿no?, que al final el paciente esté presente en el acto, ¿no? Y bueno, os agradezco porque bien es verdad que últimamente la visibilidad que se le está dando a las enfermedades raras, ¿no?, y la relevancia que van cogiendo en la agenda, bueno, pues tanto de atención política, sanitaria, social y demás, pues yo creo que es muy relevante y nos está ayudando mucho, pues precisamente de lo que se ha hablado aquí toda la mañana, ¿no?, de que se lleguen a conocer las necesidades particulares que tienen los pacientes de enfermedades raras. No me quiero repetir porque, bueno, lo ha dicho Carlos al inicio, Celia, también Manuel, ¿no?, y también, como comentabas tú, Sonia, que bueno, las necesidades todas giran en aspectos comunes, como pueden ser eso, el diagnóstico tardío, las necesidades de tratamientos que a veces pues no se conocen, no aparecen o hay una falta de equidad en el acceso a los mismos. Pero no olvidemos también una parte muy importante y que a mí siempre me gusta resaltar, que es la incertidumbre, ¿no?, que acompaña siempre a lo largo de la vida de estos pacientes, ¿no? Esa incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, tanto si eres paciente y padeces esa enfermedad, como si eres un familiar o un cuidador, ¿no?
qué va a pasar y qué va a pasar, y siempre estamos como anticipando, ¿no? Tanto de forma positiva muchas veces, que tampoco es bueno, como otras veces de forma negativa, que yo creo que es también peor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría resaltar eso, ¿no? Esa incertidumbre, ese estrés emocional que nos produce, ¿no? Esa sensación a veces también de aislamiento, ¿no? De aislamiento social, ¿no? De falta de entendimiento. Y bueno, y luego otras necesidades, pues como son las necesidades que tenemos de desplazarnos a una comunidad u otra, o a un centro especializado u a otro, en busca de ese diagnóstico, de ese seguimiento adecuado, de ese tratamiento que a veces no está disponible en todos los centros, ¿no? O tratamientos que son hospitalarios y no nos queda otra que ir allí, bueno, pues al hospital de día a administrar el tratamiento y demás. Y bueno, son necesidades que tampoco me quiero repetir porque, como he dicho, hemos ido hablando a lo largo de la mañana, y sobre todo en la apertura. Y, por supuesto, como no, pues el impacto que tiene la mayoría de las enfermedades raras, pues a nivel de discapacidad, incapacidad. Y vuelvo otra vez a resaltar que ya no solo lo produce en el paciente, sino también en su entorno, ¿no? Familiares y cuidadores. Y al final ese impacto de la enfermedad pues salpica, ¿no? O a lo que es toda la familia, produciendo pues ese también ansiedad o impacto psicológico. Con lo cual yo creo que no solo debemos prestar una atención directa al paciente, sino no olvidarnos de las familias y los cuidadores. Y además, pues bueno, la humanización asistencial pues debe ser completa, que también lo ha nombrado Manolo, ya no solo desde el punto... Manuel, perdón. Sí, bueno, desde el punto de vista sanitario, sino también, por supuesto, social. No olvidemos que, bueno, que impacta al final pues, la inclusión laboral, la inclusión educativa, la inclusión, por supuesto, sin repetirme mucho, social. Con lo cual, la atención tiene que ser integral y personalizada con las particulares de cada una de las enfermedades raras de cada uno de los pacientes, que no es fácil. Y por lo que he dicho antes, pues yo creo que también esta atención también médica y sanitaria, pues no se debe olvidar el acompañamiento psicológico, ¿no? Para mejorar ese bienestar también mental del paciente y de su familia. Muy bien, gracias, Manuel. Seguimos construyendo gestión de la incertidumbre. Yo creo que es muy importante esto que has dicho, tener conciencia de la penosidad de esta enfermedad crónica, tanto para el paciente como para los familiares, y bueno, todos los trayectos que tienen que hacer a lo largo de la asistencia, y no solamente una asistencia sanitaria, sino también una asistencia social, que tienen que ir absolutamente de la mano, y todo esto en un ámbito personalizado. Y vamos a acabar esta definición con Miguel Ángel, desde el más allá, que nos acompañas. Adelante. Sí, pues nada, pediros disculpas por no estar ahí con vosotros. Me encantaría estar ahí. Y bueno, lo que sí es verdad que por mi parte intentamos proporcionar los medicamentos que son buenos para estos pacientes. Es verdad que solo el 10% de las enfermedades raras tienen un tratamiento específico, con lo cual esto es un punto negativo para nosotros, porque queremos tener más medicamentos para estos pacientes. Y por otro lado, el tema me ha gustado mucho la inauguración cuando ha dicho Celia el tema de la calidad de vida. No es calidad de vida, es vida con calidad. Me ha gustado mucho. Yo creo que la humanización está de moda, el término, y creo que debemos mantenerlo de moda. Creo que debemos mantener de moda el hecho de que un paciente se sienta bien atendido, con calidad técnica, pero con calidez humana. Y esa parte creo que no la hemos trabajado mucho en el pasado y nos toca ahora incorporarla. Así que esa calidez humana, que el paciente sienta que tú sientes lo que percibe, porque la diferencia entre la calidad técnica y la calidez humana es que tú te pones en el lugar del paciente y te imaginas que eres paciente, ¿no? Quizá en esta mesa Daniel haya tenido menos posibilidades de serlo, pero Manolo y yo, fundamentalmente, quizás Sonia menos, hemos tenido posibilidades de ser pacientes, ¿no? Y hemos vivido como si un profesional, bueno o no tan bueno, pero te trata bien y con calidez, realmente te sientes como mejor atendido. Y esto yo creo que es muy importante dentro del punto de vista de la sanidad pública, que queremos dar la máxima calidad.
De tal manera que yo me quedo con esto último que has dicho, que como nuestra parte humana somos también, bueno, capaces de aprender a cualquier edad y la empatía yo creo que es algo que tenemos que aprender. Luego yo creo que desde el punto de vista asistencial, el manifestar esta empatía, también deberíamos hacer cursos y formación específica para la asistencia que sea empática, que sea afectiva, además de efectiva, y que haya un entorno de, bueno, de cordialidad, de confianza, como antes nos comentaba Sonia, para establecer un ambiente en donde estas personas pues tienen las dificultades que antes hemos comentado. Son personas con una enfermedad crónica, con una enfermedad que por sí, al ser rara, es muy difícil de diagnosticar porque los médicos en general o los asistenciales no piensan en lo raro, sino que normalmente tienes lo común. Y entonces, como son enfermedades que a lo mejor se manifiestan con signos o síntomas bastante inespecíficos, tú no piensas en el caso extraño, sino en el común. Y por eso se producen estos retrasos en el diagnóstico. No son retrasos en los diagnósticos ni por listas de espera, ni por ausencia de medios, sino porque no has llegado a un diagnóstico porque es una enfermedad que, bueno, por sus propias características queda como un poco escondida, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener esta información y ser capaces de empatizar con los pacientes. Bueno, yo creo que entre todos hemos construido una definición muy ejecutiva de lo que tiene que ser la humanización asistencial. Ha quedado claro que humanizar no es pintar una pared de Greige y poner 2 sofás blancos. Ya sabemos que esto no va de esto, sino que va de todas estas cosas que habéis comentado. Ya antes comentamos que en Europa la definición es 5 casos, una prevalencia de 5 casos por 10.000. Pero fijaros, esto es en Europa. En el resto del mundo esto varía. Si nosotros lo bajamos a 5 por 10.000 es 1 cada 2.000. En Estados Unidos es 1 cada 1.600, muy parecido. Brasil 1 cada 1.500, también súper parecidos. Pero bueno, llegamos a países como Rusia, que es inmenso, que para ser enfermedad rara es 1 cada 10.000. Fijaros la diferencia con Europa. Y si vas, esto ya lo digo como anécdota, a Perú es 1 cada 100.000. Entonces, bueno, está claro que nosotros nos movemos en el entorno europeo, que Daniel es, bueno, muy profesional en ese entorno por todo lo que trabaja y todas las comisiones en las que está, y yo creo que tenemos la suerte de trabajar en este entorno europeo. Seguimos entonces con nuestra charla, y ahora les voy a pedir que de todas estas cosas que hemos sacado y que hemos visto, que son todas importantes, pero para cada uno de vosotros, ¿cuál sería como el número 1? Aquella que, si hablamos de humanización asistencial, tenemos que tocar esta tecla siempre y de forma prioritaria. De todas las cosas que hemos dicho, ¿cuál sería para vosotros la más importante? No las más importantes, que ya las hemos dicho, sino la más importante. Y voy a cambiar un poco el orden. Voy a empezar por Manuel. Muy bien, pues sí, efectivamente, todas las líneas al final tienen su impacto e importancia, pero yo creo que desde el punto de vista de un gerente, a lo mejor si habla un director general de humanización o habla un consejero, puede tener otras priorizaciones. Para un gerente, el punto fundamental que tiene que impulsar es garantizar la continuidad y la coordinación asistencial. Son 3 factores que para mí los pacientes siempre lo manifiestan, distintos foros que he estado, que es las trayectorias asistenciales diagnósticas largas y fragmentadas, la alta carga emocional y social, la incertidumbre y las dificultades logísticas y geográficas. Por lo tanto, yo creo que son lo fundamental dentro de lo que debe de ser la labor de un gerente en el ámbito de humanización asistencial en las enfermedades poco frecuentes. Miguel Ángel, desde el punto de vista de un jefe de servicio de farmacia. Estoy muy de acuerdo con Manolo en el concepto de priorización y creo que en el punto asistencial
creo que estamos muy alineados. Quizá desde mi punto de vista como farmacéutico de hospital, lo primero es que el tratamiento pueda ser efectivo y seguro, y una vez que es efectivo y seguro, podemos entrar a hablar de calidad de vida con calidad, de conveniencia para el paciente, de amabilidad en el trato, afabilidad en el trato, y yo creo pero fundamentalmente que el paciente se encuentre mejor. Es decir, que creo que el suelo sobre el que me muevo yo es que el tratamiento sea eficaz. Si no es eficaz o siendo eficaz es muy inseguro, tengo más dificultades para que el paciente perciba que yo estoy preocupado y que quiero resolver su problema. Muy bien. Sonia. Bueno, pues evidentemente voy a complementar lo que dice Manolo, porque estoy de acuerdo en que esas son líneas fundamentales de la humanización, pero yo creo que hay dos palabras que resumen, ¿no? Cosas claves, es cerca y acercar. Cerca, porque tenemos que tener al paciente en el centro y además acercar los dispositivos sanitarios al paciente, toda la oferta que pueda tener, y también acercarnos al domicilio. Y cerca, porque tenemos que ser capaces de tener estos pacientes que evidentemente son pacientes crónicos y que vamos a estar con ellos pues un periodo largo, incluso toda la vida, que tengamos dispositivos que seamos capaces de tener al paciente fuera de las horas habituales de atención del paciente. Cuando estamos cerca del paciente, también tenemos que ser capaces de acercarnos. Acercar pues, todos los tratamientos que pueda haber, acercar el futuro al presente de una manera rápida, acercarnos para que el paciente pueda comunicarnos en cualquier momento alguna dificultad que tenga a la hora del tratamiento, complicaciones, efectos secundarios. Entonces, la palabra cerca y acercarte también a otros profesionales sanitarios que forman parte de la red asistencial y que no están en ese momento en los grandes hospitales, sino que pueden estar en atención primaria o en otra comunidad autónoma. Y hay que ser capaces ahora de que esa humanización creemos mecanismos de trabajo para acercarnos a los profesionales que están en otras comunidades autónomas y que nos derivan esos pacientes y que el paciente vive en esas otras comunidades autónomas. Entonces, cerca y acercar, yo creo que son dos palabras que pueden complementar muy bien lo que ha dicho Manolo. Daniel. Pues nada, yo voy a ir un poco también en la línea, ¿no? Porque yo creo que al final todos vamos en el mismo sentido, en la misma dirección. Entonces, es verdad que es súper importante lo que ha dicho Miguel Ángel. De hecho, yo lo traía aquí como una de las notas antes a la hora de preparar un poco la jornada, y es empatizar. Eso es fundamental. Con el paciente de enfermedades raras hay que empatizar, y para eso lo que has dicho tú, Sonia, también, ¿no? Hay que aprender a escuchar, ¿no? o dedicar ese tiempo en la consulta en la relación con el paciente a escuchar de forma activa, ¿no? Para conocer precisamente eso, cuáles son las necesidades también relacionadas con su entorno familiar. Y además yo añadiría que esas necesidades van cambiando. No es lo mismo tener un paciente pediátrico, ¿no? Que depende mucho también a la hora de ir a las consultas de sus progenitores y demás para que le acompañen, y cómo impacta también eso en la vida de los progenitores. Luego también la fase que pasamos de un niño a un adolescente, que suele ser una fase muy complicada en los pacientes de enfermedades raras. Dejan de ponerse el tratamiento, piensan que están bien, y no es debido al tratamiento, sino bueno, yo lo dejo, hay esa dejadez, esa falta de inclusión, ¿no? Que produce también, o esa estigmatización que produce el padecer una enfermedad rara muchas veces, ¿no? Y lo vemos también desde FEDER, hemos recibido muchas consultas de bullying, de acoso, ¿no? de sentirse diferente, ¿no? de esa falta de inclusión social. Entonces, esas necesidades del paciente van cambiando a lo largo de su vida, y por ejemplo, en los pacientes que ya somos adultos y que bueno, pues son enfermedades que se van cronificando, ¿cómo impacta en nuestra vida laboral? Porque realmente impacta, ya no solo por el seguimiento, sino pues para muchos tratamientos. Yo recibo concretamente, y permitirme que personalice, pues un tratamiento hospitalario, que me ingreso cada 15 días uno. ¿Cómo hago, no? ¿Cómo concilio mi vida laboral con esto? Y luego no olvidemos que eso también se está tratando mucho en Europa, ¿no? Ya tratar, pues eso, también lo has comentado tú, ¿no? El paciente de enfermedad rara como un paciente crónico, ¿no? Que también va a llegar a la vejez, y también, pues, ¿por qué? Porque ha mejorado también, ¿no? Gracias a los tratamientos y demás, pues bueno, se va alargando la esperanza de vida, afortunadamente, y demás, y las necesidades van cambiando, se van sumando otras patologías, y bueno, entonces,
es complicado, muy, muy complicado. Entonces yo creo que para eso los profesionales sanitarios yo creo que deben entender, empatizar con el paciente para saber cuáles son las necesidades a lo largo de su vida, ¿no? De su camino, y también pues bueno, empatizar mucho. Yo creo que eso es fundamental. Y cuando no se puede pues bueno, curar, pues sí acompañar, ¿no? Y facilitar toda la atención que hemos dicho antes, ¿no? Desde el punto de vista también social, soporte de todo tipo. Y al final, pues bueno, que también se ha nombrado antes, y lo decía Carlos, ¿no? Normalizar, ¿no? Un poco la vida de los pacientes. Pues fijaros, yo también quiero poner énfasis en la participación activa de los pacientes y de los familiares. Tenemos que dejarles campos de acción para que esta participación sea real, porque al final tú como paciente o como familiar cercano del paciente sabes, bueno, pues tu estilo de vida y las cosas que te vienen bien a tu estilo de vida y las que no. Entonces tenemos que personalizar la asistencia, tanto tratamiento, seguimiento y demás, pero respetando el estilo de vida y las circunstancias de la evolución y de la trayectoria vital de los pacientes, que va a ir cambiando. Por lo tanto, yo pongo énfasis en que los pacientes también se tienen que concienciar. Una responsabilidad. Ahí está, en que su participación, decisión y poder verbalizar su decisión creo que es fundamental para esta acción que tiene que ser conjunta a lo largo de la vida entre la asistencia social, sanitaria y el paciente. Bueno, ahora os voy a pedir que cada uno de vosotros nos cuente de forma muy resumida, bueno, pues algo en vuestra larga trayectoria que vosotros veáis como ejemplo o como algo que vosotros realmente estáis satisfechos que habéis hecho en este ámbito y que, bueno, que vosotros habéis sido un poco los promotores, los ejecutores de alguna acción relacionada con la mejora asistencial en el ámbito de la humanización que antes hemos definido en enfermedades raras. Entonces, Miguel Ángel, te doy a ti primero la oportunidad de contarnos, si de forma resumida, algo que hayas hecho o que estés pensando en hacer ya en el futuro próximo. Sí, pues muchas gracias. La verdad que para estar a 500 kilómetros de vosotros me siento bastante integrado. Gracias por tu presentación y por tu moderación. Mira, nosotros hemos hecho un plan de humanización de la farmacia del hospital. Lo hicimos hace 2 años, lo estamos implantando. Y hay 2 puntos súper importantes que quiero resaltar. Primero es la atención individual, privada y que el paciente se sienta con la confidencialidad adecuada para comentar sus problemas. Creo que esto es muy importante en los servicios de farmacia. El paciente tiene que estar en una consulta con esa privacidad y con esa confidencialidad. Y en segundo lugar, el tiempo. El tiempo de dedicación. No puedo dedicar el mismo tiempo a un paciente que tiene una enfermedad rara de 1 cada 100.000, que tiene un medicamento que vale, bueno, pues el sueldo de 10 personas al año y que realmente no puedo ir con prisa en ese paciente. Por tanto, localización y tiempo de dedicación creo que es súper importante en nuestro plan de humanización que estamos desarrollando. Y en ese sentido, la satisfacción de los pacientes incrementa, porque realmente ellos se sienten mejor atendidos si te ven sin prisa. Muy bien, Miguel Ángel. Realmente importante esto que acabas de apuntar. Sonia. Bueno, pues la verdad es que el programa que nosotros estamos trabajando, que evidentemente se basa en la estrategia de humanización de la Comunidad de Madrid, como no podría ser de otra manera, pero sí que quiero destacar que hay 4 grandes líneas de trabajo en los aspectos de humanización en el Gregorio Marañón. Uno muy importante, que lo hemos comentado y que va ligado a lo que yo decía de definición de humanización, es la cultura y el gobierno, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un plan que se llama Con Talento Marañón, que es trabajar las competencias en todos los ámbitos profesionales, porque muchas veces para dar humanización tenemos que ser capaces de cultivar esas competencias transversales de empatía, de cercanía, de saber ponerse en el lugar del otro, ¿no?
que lo hemos dejado muchas veces relegado porque la presión asistencial no te permite muchas veces trabajar esto, y nosotros nos lo hemos puesto como una línea estratégica al área del hospital, de tal manera que con Talento Marañón es un plan de desarrollo de competencias técnicas, pero también muy importante de competencias transversales de todos los profesionales, tanto líderes como personas de la organización sin un liderazgo definido, y que además nos ha permitido que incluso nuestros propios profesionales hayan hecho un trabajo de hacer un decálogo de lo que es el liderazgo humanizado en el Marañón, que nos tiene que servir para desplegarlo en todos los líderes de la organización. Por tanto, una parte importante es la cultura y el gobierno. Si no tenemos profesionales y líderes que sepan saber lo que es la humanización, no vamos a ser capaces de dar esa calidez y esa humanización completa. Evidentemente hay que trabajar, y lo voy a dejar en segundo lugar, pero que es igual de importante, en la voz de los pacientes, lo has comentado. Estamos trabajando en la incorporación de los pacientes a la hora de la toma de decisiones, en discutir con ellos los cambios asistenciales, discutir con ellos qué nuevas mejoras vamos a hacer en el hospital, y que sean ellos también que participen en la elaboración y en el rediseño de los procesos, que desde todos los puntos de vista. Por un lado, desde un foro de pacientes más institucional, en el que participan asociaciones de pacientes, y que incluso hay comisiones de usuarios en servicios como farmacia o psiquiatría, servicios muy punteros, sino también del propio paciente que es usuario de nuestras instalaciones, de nuestro hospital. Entonces yo creo que esa voz del paciente, estamos haciendo una cultura de objetivos en todos los servicios para que sean capaces de integrarse en este tipo de organizaciones, de comisiones, que da miedo a veces a los profesionales incorporar a un paciente y que les cuente el paciente lo que están viendo ellos dentro del servicio, pero eso es una estrategia clara que estamos siguiendo. Tercer lugar, evidentemente hay que trabajar todos los temas de procesos asistenciales, como bien dice Manolo, ¿no? Y en ese sentido nos hemos volcado en ese programa de la cerca, de cercanía, de trabajar en esa cercanía de dispositivos, y esa cercanía, ¿no?, dispositivos asistenciales y dispositivos, para que el paciente siempre esté en contacto con el Marañón las 24 horas, 365 días al año, ¿no? Y luego ya evidentemente aspectos de arquitectura humanitaria que, bueno, son cosas que están muy bien, pero que no dejan de ser un envoltorio o complemento a todo lo anterior, ¿no? Pues oye, qué proyecto más chulo, la verdad que sí, porque la verdad es que sí que somos capaces, vosotros los profesionales de la gestión sanitaria, y también a mí cuando me tocó estar en esto, sí que eres capaz de cambiar la cultura de una organización. Y esto es un reto interesantísimo, pero es posible que las cosas cambien, que no hagamos siempre lo mismo, y somos capaces de ir articulando un cambio, y al cabo de unos años ves que cómo se está trabajando no tiene nada que ver con cómo se estaba trabajando hace años. Esto de verdad es algo, bueno, real, absolutamente real y súper, yo creo que importante. Lo que pasa es que no tenemos que tener prisa, porque el cambio de la cultura es lento, claro, continuo, a veces tienes pequeños retrocesos, hay que... A veces para avanzar un paso hay que retroceder 2 o 3, pero lo que tienes que tener claro es la línea. Y las prisas son malas consejeras en los cambios siempre, sí, pero hay que tener clara la idea, dónde quieres ir. Daniel. Yo resaltaría la participación cada vez más activa de las organizaciones de pacientes, concretamente nosotros desde FEDER, junto con otras organizaciones de pacientes, pues precisamente en el desarrollo de esos planes de atención específica para pacientes de enfermedades raras, ¿no?, o en esas comisiones de trabajo para el desarrollo de estos planes o estrategias de cada una de las comunidades autónomas en los que se está desarrollando, ¿no? Y también participar de forma activa junto con el Ministerio a nivel central, el Ministerio de Sanidad, para trabajar en esa estrategia global nacional, ¿no?, que ayude un poco a poner la línea de cada uno de estos planes estratégicos autonómicos de atención a raras. Y yo creo que eso es algo que se ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no?, en cómo las organizaciones de pacientes son motor de cambio, y precisamente tenemos esa oportunidad, ¿no?, de plasmar nuestras necesidades, que es lo que he ido comentando a lo largo de la mañana, y cómo realmente luego es cierto que se plasman. Es verdad que con mayor peso en unas comunidades u otras, ¿no?, porque eso, bueno, pues sigue siendo así, y en España pues más que en otro país europeo, por la idiosincrasia que tenemos aquí con las diferentes comunidades autónomas, ¿no?, con esa gestión. Pero creo que es muy importante y se ha dado un paso adelante
importantísimo para los pacientes de raras, ¿no? El permitirnos estar en esas comisiones o como has dicho tú, en muchos grupos de trabajo ya a nivel, ya no solo pues, nacional o de comunidad autónoma, sino a niveles de hospitalario o, por ejemplo, en la comisión que hemos tomado antes del IMPACT, ¿no? Donde, bueno, ahí estamos hablando ya más de investigación, pero a nivel asistencial, ¿no? en diferentes hospitales de España y, por supuesto, en las diferentes consejerías de sanidad o de asuntos sociales. También destacar pues, bueno, el servicio que se presta desde FEDER, el Servicio de Información y Orientación, que desde su creación se han atendido más de 100.000 consultas de más de 3.000 enfermedades, ¿no? Y además llegan muchas de las consultas son relacionadas con eso, ¿no? Con la humanización o con problemas relacionados con la misma. Pues en esa atención multidisciplinar, porque, por ejemplo, os voy a decir, ¿qué podemos hacer si yo me tengo que desplazar de Segovia a Madrid para ser atendido en el Hospital de la Paz, para que todos los especialistas me vean en el mismo día, ¿no? O cómo ayudar a implementar pues, ese gestor de casos que antes se ha nombrado, que esté presente al final en todos los hospitales de todas las comunidades autónomas, que yo creo que también ayuda mucho, ¿no? Al paciente de enfermedades raras que necesita esa atención integral, ese cuidado multidisciplinar, ¿no? Y muchas de esas consultas que se reciben en el SIO van relacionadas con eso, ¿no? O cuál es el centro de atención específica de la enfermedad y los problemas asociados precisamente a ese desplazamiento que yo tengo que ejercer para ser atendido. Y bueno, también lo has comentado tú, Sonia, pues cada vez también son más las consultas relacionadas un poco con, bueno, pues con eso precisamente, con ese acercamiento, ¿no? O esa facilitar que el tratamiento, ¿no? O la atención llegue cada vez más a domicilio, a evitar un poco esa dispersión geográfica o a facilitar, ¿no? Y yo creo que eso cada vez se está consiguiendo más, ¿no? Con todos los sistemas médicos, los dispositivos actuales que permiten también seguimiento al paciente desde casa, mejorar también los tratamientos domiciliarios en los pacientes que esté indicado, ¿no? Y lógicamente pues a lo mejor no haya un riesgo para la salud que pueda ser administrado a domicilio, ¿no? Las terapias domiciliarias y demás. Yo creo que eso todo facilita la vida al paciente, a la familia y al final es humanizar. También desde FEDER se hace atención y apoyo psicológico directo, tanto a pacientes como a las familias, grupos de ayuda mutua, talleres también para las asociaciones para que sepan acompañar, ¿no? Que lo hemos dicho también, ¿no? Y con eso, digamos, que apoyamos también en esa pata que quizás le falta más al sistema o que no llega siempre, ¿no? Que es ese apoyo psicológico que no siempre el paciente lo puede obtener directamente del servicio desde los hospitales o la sanidad pública o los centros de atención. Entonces, pues desde las organizaciones tratamos un poco de eso, de paliar esa falta de recursos a veces, ¿no? o de atención, que yo creo que eso también ayuda a humanizar y estamos ahí, ¿no? O sea, ya no es una atención directa desde los organismos públicos de atención sanitaria y social, sino que también desde las organizaciones de pacientes ayudamos a esa parte, ¿no? Que también es humanización. Y luego, por supuesto, los programas de formación tanto para pacientes y profesionales, ¿no? También sanitarios, precisamente para que sepan eso, ¿no? Que hay esa necesidad de empatizar, de escuchar, de conocer las necesidades. Y, como no, pues también se hacen muchas acciones de visibilización de estas necesidades de los pacientes, que al final lo que conllevan es a mejorar, yo creo, también esa humanización, ¿no? desde la asistencia sanitaria. Fijaros, yo siempre creí que, bueno, está muy bien que en todos los planes y en todas las estrategias relacionadas con enfermedades raras, siempre que hacemos un documento de estos incluimos indicadores de seguimiento del plan, indicadores de seguimiento de la estrategia. Pero, bueno, estos indicadores tienen que ir, claro, y luego hay que medir las cosas porque tenemos que saber lo que planeamos y lo que ejecutamos y luego ver la diferencia. Pero para mí, de verdad, si una estrategia va bien o un plan va bien, el indicador definitivo es la asociación de pacientes y el feedback que tienes de las asociaciones. Estoy mirando a Carmen, de la Federación Gallega. Es que es fundamental estar atentos a cómo los pacientes, a través de las asociaciones y de las federaciones, están haciendo el seguimiento real, porque ese sí que es un seguimiento real de la estrategia y del plan. Manuel. Muy bien, es lo malo de ser el último, bueno, siempre, no, pero viene bien, ¿no? Porque además yo tenía así algunas palabras subrayadas, sensación de abandono, ¿no? Muchas veces, duplicidades,
no solamente duplicidad de pruebas, duplicidad de recursos, incremento de los tiempos de espera para el diagnóstico, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que acciones clave pues deben ser eso, gerencia, y desde luego no voy a entrar, porque además participa también en esta jornada nuestro coordinador regional de Andalucía, del Plan Regional de Enfermedades Raras, que seguro que lo va a explicar y a presentar mucho mejor que yo, pero sí como gerente nuestro trabajo en promover, diseñar, fortalecer las rutas asistenciales consensuadas. Eso es muy importante, las rutas asistenciales con atención primaria, con otros centros. La dispersión, Madrid quizá tiene menos dispersión, pero la dispersión en Andalucía pues requiere que estas rutas asistenciales sean claras, que tengamos previsto que no tiene que venir a hacerse la prueba, sino que viene ya a esa consulta de acto único, con todo lo que se le ha podido hacer en Almería, por ejemplo, y viene al hospital. La comunicación interprofesional, los sistemas interoperables de comunicación, que muchas veces estamos hablando incluso en la misma comunidad, idiomas distintos, o sin ser capaces de tener la información completa de cada uno de nuestros pacientes. Y por supuesto algo que hemos dicho lento, no hay que precipitarse, pero hemos tenido un ejemplo que nos ha facilitado avanzar a lo mejor 10 años en muchos aspectos de telemedicina, teleasistencia, teleconsulta, como ha sido la pandemia, y hemos visto que funciona. En farmacia también, Miguel Ángel también nos lo podrá explicar, cómo hemos avanzado en esa proximidad, en facilitar la vida, facilitar la accesibilidad a nuestros pacientes. Y por lo tanto, facilitar el uso de la tecnología no solamente para el seguimiento remoto, sino también pues para todo lo que es la atención directa del paciente. Yo lo que más orgulloso puedo estar dentro de estos 6 años casi en el Hospital Virgen del Rocío, yo llegué, Hospital Virgen del Rocío, un gran hospital, y está implicado, volcado totalmente con el desarrollo en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes a través de los CESUR. Ya había 19 CESUR, ahora mismo tenemos ya 25 aprobados, tenemos otros 5 más que están aprobados. Hoy viniendo en el taxi me han dicho, ya pueden mandar la documentación porque lo están mandando en esta semana, y creo que vamos a tener ya 30, pero además nuestra implicación, nuestra integración como hospital en 10 redes europeas. Eso también es fundamental, no en el ámbito de la atención directa al paciente, pero sí de la transmisión de conocimiento, experiencia, investigación, innovación, que creo que es muy, muy importante. Y implicarse no es fácil, lo ha comentado también la directora. Yo cada vez que aprueban un CESUR, y son 5 a la vez, es una enorme satisfacción, es prestigio, pero también es un agujero que me hacen en mi cuenta, ¿no? Y eso es lo que en la mesa, que no hace mucho participé en el Ministerio, pues pedía un poco a la Administración Central. Los CESUR no solamente es decir cumple las características, es financiar con carácter finalista. Esto porque al final es muy difícil, ¿no? Como gerente, tener esa casillita expresa para esa atención que tiene que ser individualizada, que no tiene que tener un tiempo estándar, sino que tiene que ser un tiempo de dedicación especialmente para estos pacientes. Y además que tiene unos tratamientos que, como ha dicho Miguel Ángel, tienen un impacto también muy importante. Todo eso yo creo que tendría que sacarse de lo que es el día del hospital, porque hace a veces que esa satisfacción de conseguir CESUR, pues bueno, sea una satisfacción un poquito amarga por el tema del impacto económico. No es amarga en ningún caso, pero sí es verdad que nos afecta a nuestra cuenta. Pero vamos, que seguiremos trabajando en esa línea. Para mí, sin lugar a duda, CESUR igual a prestigio, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Sí, hombre, sí, es un reconocimiento a nivel nacional, un reconocimiento que tenemos que seguir trabajando en los nodos europeos también. Sí, lo ha hecho de referencia, y bueno, como es un tema que a nivel europeo nosotros también conocemos, sí, y yo participo de forma directa, sí que es verdad que, bueno, que es muy interesante, pero también tenemos ese problema que es lo que dice él, esa falta de financiación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Porque el proyecto es precioso y yo creo que va a ayudar muchísimo a acelerar el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de muchas patologías raras, pero luego tenemos ese gran problema de la financiación y nos damos cuenta de una cosa que también lo has nombrado tú, ¿no? Si no tenemos claro aquí en España muchas veces la hoja de derivación a los CESURes o el procedimiento, ¿por qué pasa? Porque nosotros lo notamos y llega también quejas a las organizaciones de pacientes, ¿no?
y no me derivan, pero porque no sabe cómo debe de hacerlo o cómo. Entonces yo creo que debemos primero estructurar eso, porque encima se está trabajando eso a nivel europeo. Lo próximo es el proyecto Jardin, que es la Joint Action, o sea, integrar en el sistema de salud a nivel nacional de cada uno de los países europeos estas redes europeas de referencia, ¿no? Y cómo los pacientes se pueden beneficiar. Entonces, si no tenemos claro a nivel nacional y encima queremos implementar las redes europeas de referencia, yo creo que sería muy importante seguir trabajando en ello, y lo que ha dicho él, ¿no? Hay que tener unos presupuestos específicos precisamente que garanticen el acceso a ese, tanto a CESURES aquí a nivel nacional como a los RNs si fuese necesario, ¿no? Y también yo en eso quiero romper una lanza a favor, no hablando de presupuestos ni de dinero, sino que hay muchas veces que el paciente se empeña por desconocimiento acceder en un CESUR o incluso ya a nivel europeo ya empiezan a sonar lo de las redes de referencia, y también es verdad que hay veces que nos empeñamos y no es necesario, ¿sabes? Y yo creo que el médico eso también, ¿no? También está ahí, ¿no? Para decir, no, oiga, esto no es necesario, pero dárselo a entender, no es un no porque no. No, mire, usted pues no va a ir a CESUR porque usted aquí está perfectamente atendido y le va a cubrir perfectamente. O no es necesario un CESUR como para cada una de las patologías, ¿no? Que también es verdad. Y en eso yo creo que también nosotros, las organizaciones de pacientes, tenemos que educar al paciente, ¿no? Cuando es necesario, cuando no, y yo creo que de la mano también del profesional sanitario. Muy bien, estupendo. Bueno, como habíamos quedado, tenemos unos minutos si queréis participar, si queréis en este momento comentar algo, hacernos a la mesa alguna pregunta, pues es vuestro turno. Por supuesto que no es obligatorio y van pasando el segundero si no hay nadie que haga el mínimo. Vale. En estos momentos todo el mundo queda así movilizado y dice, no vaya a ser que me toque la oreja y me pase un micrófono. Pero yo creo que ha habido una voluntaria que ha levantado el brazo queriendo. Hola, buenos días. Yo me llamo Carmen y vengo de la Federación Gallega de Enfermedades Raras. Muchísimas gracias a la entidad, a la Redacción Médica, por organizar esta jornada y a los ponentes. Me ha encantado escucharles, compartiendo absolutamente todo. Y yo, aunque no formo parte de esta mesa, sí diría que estoy muy orgullosa de la humanización que hacen los profesionales en su día a día, de aquellos sistemas que creen que las cosas se pueden mejorar, pero sobre todo estoy orgullosa del movimiento asociativo que humaniza lo que deshumaniza el sistema y algunas personas que trabajan en él. Y creo que eso, los que conocemos un poco el movimiento asociativo, es ejemplos que tenemos en nuestro día a día. Sí eché un poco en falta, hablando de humanización, porque algo estamos haciendo mal para hablar de asistencia sanitaria y tener que hablar de humanización. Es un poco contradictorio. El tema de la comunicación. No tanto de la información, que sí es importante, y sobre todo tanto profesionales como pacientes tienen que estar muy informados y bien informados, como comentaba antes Daniel, ¿no? Si desconozco o no hago adecuadamente la derivación, la orden asistencial para derivar a un paciente a un CESUR, la respuesta a lo mejor pues no es satisfactoria, ¿no? Eso entre otras cosas. Pero la comunicación es básica. Y debería entrar en los programas de formación, sobre todo, fundamentalmente, del colectivo médico. Muchas veces los pacientes pueden llegar a entender, y aunque luchen por mejorarlo, que una derivación sea tardía, que no tengan acceso a un tratamiento, pero hay que comunicar adecuadamente esa situación, ¿vale? La relación terapéutica, la comunicación es básica y debería entrar en los programas de formación de las facultades. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna otra participación o pregunta? Gracias. Hola, muchas gracias a todos. Simplemente, dentro de la humanización asistencial, ¿no? Sí, Me pero presento. si te identificas eso. Ah, vale. Bueno, yo soy Javier Blasco, soy pediatra, aparte soy coordinador del Plan Andaluz de Enfermedades Raras, pero mi comentario va un poco por lo que soy, pediatra. Entonces, y ya sabemos que las raras vienen mucho, la mayoría, desde la base de pediatría, y en la parte asistencial que le damos, pero que
creo que desde arriba, desde las direcciones, gerencias, direcciones médicas y las jefaturas de servicio, hay que obligar más y hay que establecer más el plan o el programa de transición. La transición es muy importante en este tema, simplemente un poco para dar esa pincelada también. Absolutamente de acuerdo. Y la transición es personal e individual. Tengo clarísimo este concepto. No es por el día que cumples años, ni muchísimo menos. Es cuando una persona llega a un grado de maduración, que cada uno llega a una edad determinada, y ahí hay que hacer una transición pediatría a un servicio de ya de adultos, pero nunca por la edad. Eso yo lo tengo, yo al menos, meridianamente clara. ¿Alguna? Sí, otra pregunta. Teresa, sí. ¿lo digo bien? Que sí, exactamente. Yo soy Teresa Caballero, soy coordinadora del CESUR de Angioedema Hereditario del Hospital Universitario La Paz. Y bueno, la verdad que me gusta que se haya organizado esta jornada sobre humanización, que hace falta no solo en las enfermedades raras, sino en todas las enfermedades. Eso es muy importante. Y me ha gustado la aportación que ha hecho la gerente del Gregorio Marañón, Sonia, del subprograma global de humanización del hospital, porque creo que lo que no puede ser es que la humanización dependa de las personas, o sea, dependa de cómo es un determinado médico, una enfermera, o sea, tiene que haber favorecer eso desde el sistema sanitario, pero también creo que hay que dotar de recursos a los CESUR y a cualquier otra consulta, porque el problema es que sí, eres un CESUR, es un prestigio tremendo, pero tú no tienes ningún recurso más y al final tienes que hacer un montón de cosas más, no tienes ni siquiera una secretaria o secretario, no tienes, o sea, al final las personas que estamos en los CESUR estamos sobresaturados. Y, o sea, estamos intentando hacer un montón de cosas para humanizar precisamente la asistencia de los pacientes, pero finalmente acabamos deshumanizándonos nosotros y nuestra familia. O sea, yo quiero decir esto porque, vamos, yo estoy muy contenta de trabajar en un CESUR, estoy muy contenta de la oportunidad que se me dio de incorporarme al manejo del angioedema hereditario, de todas las oportunidades científicas que me ha dado, pero sobre todo de las oportunidades humanas que me ha dado para realizarme. Pero esto ha sido a costa de un esfuerzo personal y de un esfuerzo familiar, que le tienes que pedir a tu familia una cantidad de cosas que tienen que colaborar para no acabar divorciado y sin hijos. O sea, quiero decir que me parece que esto es muy importante, que el sistema se dé cuenta de que no puede estar basado en que las personas quieran hacer mucho más de lo que se les paga. Y no quiero decir, porque yo nunca he estado en esto por dinero, o sea, nunca, claramente, no se puede estar en esto por dinero, estás realmente porque te satisface tu profesión y te satisface mucho todas las cosas que esto implica. Pero me parece que falta una financiación muy importante del sistema para que esto siga adelante. Y me llama la atención que creo que no hay nadie, ¿no?, de representación del Ministerio de Sanidad, no sé si es así o no, porque también está claro que la financiación, o sea, la gestión de las enfermedades raras parece que es a nivel nacional, pero luego la financiación es comunitaria. Y claro, no es lo mismo, está claro que tenemos muchísimos hay muchas enfermedades raras y luego hay unos pocos medicamentos huérfanos que tienen un costo económico altísimo y que, bueno, pues según donde vivas, el código postal realmente afecta al acceso a esos fármacos. O sea, vamos a ver, son un montón de cosas las que he dicho, pero vamos, que me parece que está muy bien, que estamos yendo adelante, pero que hay que hacer todavía muchísimo, muchísimo más. Gracias. Sí, claro. Sí, interesa. Aunque no sé, pero sí, me parece además que quería resaltarlo porque lo has dicho. Antes, cuando he comentado lo que es el impacto del CESUR sobre lo que es
propio presupuesto de un hospital, un gran hospital, quiero resaltar el papel y la implicación de los profesionales. El seguir fomentando, he comentado los 25, los 5, ahí abierto un nuevo proceso y ya hemos solicitado 8 más. O sea, estoy totalmente implicado, pero no es que esté implicado el gerente, ni mucho menos. Son los profesionales y es gracias a vuestra dedicación, la mayor parte de veces fuera del propio horario de la propia jornada ordinaria, que podemos hacer a lo mejor a través de continuidades, podemos fomentar que esto tenga la mayor actividad posible y podáis mantener, como sé que en muchos casos mantenéis esa comunicación con los enfermos 24 horas al día, y a veces queda relegado exclusivamente al profesional médico, porque no nos permiten esta estructura facilitar que esa continuidad también tengáis el apoyo de cuidados y el apoyo administrativo necesario. Por eso era transmitirte que el reconocimiento de que muchas de estas unidades es gracias desde luego a vuestro, lo primero para presentaros, lo siguiente para mantenerlo y lo siguiente pues para dar esa continuidad asistencial, esa proximidad que no está pagada. Era lo que te quería transmitir. Yo además quería añadir también, fíjate, que si hay un presupuesto específico, es que es claro que con este presupuesto para mí tiene como 2 caras. Una cara es que puedes adquirir tanto recursos humanos o materiales que facilitan tu trabajo y otra cara, sin lugar a duda, es un reconocimiento a lo que un CESUR hace extraordinario. Por lo tanto, yo también estoy absolutamente de acuerdo que los CESURes tenían que tener una vía de financiación específica y un presupuesto dedicado para cubrir estas 2 necesidades importantes. Bueno, nuestro tiempo ha finalizado en esta mesa. Yo quiero agradecer mucho a Manuel, Miguel Ángel, Sonia, Daniel y a todos vosotros vuestra participación. Espero que haya sido, constructiva esta mesa. Desde luego los conceptos han salido claros y los mensajes han salido muy claros. Humanización, tenemos que algo más que una moda. Esto trasciende y tiene que trascender como una cultura, una corriente cultural que sea capaz de modificar nuestros hábitos, de modificar nuestro tipo de asistencia y nuestra forma de vida en bien de los pacientes con enfermedades raras. Muchas gracias a todos y yo creo que estos señores se merecen un aplauso.